Miqueas capítulo 5 versículo 2 y Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Así que un verso en el Antiguo Testamento y un verso en el Nuevo Testamento. Dice Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y Gálatas 4:4 dice: pero venido el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. La Navidad, queridos oyentes, es la acción de Dios para cambiar al mundo para siempre. Y ese sería el título. La Navidad es la acción de Dios para cambiar al mundo para siempre. Hasta la historia cómo se divide, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. La historia. Los años se dividen igual, antes de Cristo y después de Cristo. Por eso estoy diciendo que la Navidad es la acción de Dios para cambiar al mundo para siempre. A veces consideramos que Dios es como un intruso que se entromete en nuestras vidas. Y mucha gente, a causa de la dureza de su corazón, así piensa. Y así considera y trata a Dios. Por la dureza del corazón, del alma, del espíritu, no son capaces de entender que la intromisión de Dios es para nuestro bien, no es para nuestro mal. La acción de Dios es para cambiar nuestras vidas, es para cambiar nuestro rumbo, es para cambiar nuestro destino, y nunca para enviarnos al infierno. La acción de Dios es para rescatar al hombre. La acción de Dios es para perdonar al hombre. La acción de Dios es para levantar al hombre. Y cuando uso la palabra hombre, la estoy usando genéricamente. Sé que ahora vivimos en un mundo moderno con lenguaje inclusive y que con suma facilidad nos pueden juzgar y nos pueden criticar como misóginos y etcétera, y etcétera, y etcétera. No es el caso. Lo he repetido aquí, que Dios creó al hombre y a la mujer. A su imagen y semejanza los creó. Fuera de estos dos sexos que crió Dios, no hay más sexo. ¿Qué es un niño atrapado en cuerpo de mujer? ¿Qué es una niña atrapada en cuerpo de hombre? Esas son posturas racionalistas. Que aunque las leyes actuales de cualquier país en el mundo tratan de hacerlo normal, Dios simple y sencillamente lo declara como una perversión. Pero no, yo no estoy aquí para juzgar ni para cuestionar a las personas que piensen diferente a lo que dice la Biblia, porque el juez es Dios. Yo estoy aquí para repetir lo que dicen las Sagradas Escrituras. Estoy aquí para hacerle llegar el mensaje de la Navidad, que no es precisamente solamente los arreglos y adornos propios de la época, ni es el tiempo de la reunión familiar alrededor de una mesa servida con una suculenta cena, cuando esto sea posible. Porque tenemos que reconocer que en muchos casos no habrá para una suculenta cena.
Pero el hecho de que haya carestía no quiere decir que no exista la Navidad. O el hecho de que haya diferente manera de pensar no significa que no existe Navidad. O el hecho de que nuestras leyes traten de imponernos cosas contrarias a lo que pensamos y vemos en las Sagradas Escrituras, no significa que Dios ha desaparecido. La Navidad no solamente es para reunirse la familia. La Navidad no es solamente para regalarse presentes unos a otros, o para hacer viajes, o para llenarnos del bullicio propio de la época, o de los aromas y sabores que impregna el ambiente de estos días. Le dije que la Navidad es la acción de Dios para cambiar al mundo para siempre. En efecto, Dios interviene para transformar el caos en orden, la condenación en salvación, las tinieblas en luz, la muerte en vida, la guerra en paz, el odio en amor, los rencores en misericordia, y la religiosidad en la práctica de vivir la fe amando a Dios y al prójimo como a uno mismo. Y quiero, mis queridos oyentes, compartirles 3 argumentos que usó Dios para enseñarnos lo grandioso de la Navidad. Y recuerden que la palabra Navidad quiere decir nacimiento, porque estamos celebrando el nacimiento de Jesús en esta tierra, acontecido hace un poco más de 2000 años. Y yo no me quiero embarcar en la discusión si Jesús nació en el año número 1 de nuestra época o en el año 3 o 4 antes de nuestra época. Entonces se los voy a dejar a los que estudian la cronología o los tiempos o las fechas. Yo no me voy a poner aquí a argumentar sobre los magos o sabios, sobre los... No. Yo quiero hablarles de la irrupción de Jesucristo en esta tierra, de Dios mismo llegando a esta tierra para mostrarnos su gloria, su amor, su misericordia, su paz, su bondad, su gracia y todas aquellas cualidades y características que rigen lo que es justo, lo que es honesto, lo que es amable, lo que tiene buen nombre. Y la primera de esas 3 cosas que Dios me enseñó al reflexionar sobre lo que les estoy diciendo es cómo la grandeza de Dios designó un lugar, como dije, insignificante. Inclusive uno de nuestros músicos o más bien poeta de hace 400, 500 años escribió un canto que le tituló Aldehuela de Belén. ¿Qué significa la palabra aldehuela? ¿Sí la han leído en algunos himnarios? Porque es un himno, es un canto navideño, es un villancico de esta época. Dice más o menos la letra: oh aldehuela de Belén, afortunada eres tú. Pero la palabra aldehuela, ¿qué quiere decir? Viene de aldea. ¿Qué significa?
insignificante pueblito. Y le decía cómo la grandeza de Dios designó a un insignificante pueblito, pequeñito. Quizás solamente unas cuantas casas. Y tan insignificante era que el gobierno romano, en la época en que nació Jesús, era quien gobernaba el mundo de aquel entonces, no le prestaba ni atención alguna. Y allí designó Dios mostrar su grandeza. Dice la profecía, dicha 721 años, 722, 723 años antes del nacimiento de Jesús. Pero tú, Belén Efrata. ¿Y cómo es reconocida? Pequeña para estar entre las familias de Judá. Sin embargo, de eso pequeñito, sin embargo, de eso insignificante, Dios designa mostrar su luz, mostrar su inmensidad, mostrar su majestad. Y cuando hablo de mostrar su luz, su inmensidad y majestad, viene a mi mente el canto de los ángeles que registra el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2. Y allí se registra cómo los empleados, ¿cómo se llaman los empleados que son los últimos? ¿Cómo se les llama? Se me olvidó la palabra en este momento, hombre. Los obreros, gracias. Los obreros de aquella época, que eran pastores de ovejas, o gente que se dedicaba a cuidar las ovejitas, estaban acampando en los campos, y válganme la redundancia, y quizás algunos cabeceándose ya, cuando aparece en los cielos la multitud de los ángeles que cantaban. ¿Y qué era lo que cantaban? Gloria a Dios en las alturas. Pero dice que antes de que en el momento en que estaban cantando, apareció una luz que cegó a los humildes pastores, a los obreros de esa época. Y se apanicaron. Oiga, ¿quién no se va a apanicar con una luz que de pronto aparece en la inmensidad de la oscuridad de la noche? ¿Quién no se va a apanicar cuando ve seres allá en el aire, en las alturas, cantando? Pues eso no se ve todos los días. Quizás hoy día, si algo sucediera así, ya son los extraterrestres. Con eso de que hay también un gran sector a nivel mundial de gente que adora y que está a la expectativa de que lleguen los platillos voladores y los extraterrestres, el ET, etcétera. Quizá hoy día no causaría ese estupor, pero hace 2000 años, donde no había energía eléctrica, en la oscuridad de la noche, en la quietud de los campos, y de pronto irrumpe este canto estremecedor. Y digo estremecedor porque ¿cómo debió de haber resonado? Si nos espantamos ante el tronido de una centella que le llamamos trueno, pues imaginen un montón de voces. Imaginen el asombro y el espanto de los obreros que mencioné. Y el ángel le dijo: no teman, no teman. Lo que ha sucedido es que ha nacido en Belén un niño, pero no era cualquier niño. El Hijo del Altísimo, dice Miqueas capítulo 5, de ti me saldrá el Señor de Israel. Y sus salidas desde el principio, ¿de cuándo? De la eternidad. Estamos hablando de ese Señor que es eterno. Estamos hablando de ese niño que es eterno. Llegó a este mundo como un niño, pero no era el niño Dios, era el Dios niño.
Y su irrupción en la humanidad motivó el canto angelical retumbante que espantó a los obreros, pero que ellos se encargaron de decirle de qué se trataba. El cumplimiento de la palabra de Dios empeñada hacía más de 700 años atrás. Y si ustedes notan en la lectura del Evangelio, José y María eran gente que radicaban no en Belén, sino que radicaban en Galilea, en una ciudad llamada Nazaret. Por eso Jesús fue llamado Nazareno. Y vean cómo Dios en su soberanía maneja los tiempos desde la eternidad. Cómo expresa su grandeza, su majestad. No solamente eligiendo algo insignificante para mostrar su grandeza, su inmensidad, su gracia y su favor para con el mundo, sino para mostrar también su veracidad. Y cómo mueve el corazón de Augusto, el emperador del César, para que haga el edicto de que todos tenían que volver a la ciudad de origen. Y aunque vivían en Nazaret, a muchos kilómetros de distancia al norte de donde estaba Belén, cuando da el edicto y empieza a moverse Jesús, José y María, y precisamente nace no por casualidad ni de manera fortuita, ni tampoco circunstancial, porque Dios es soberano. Y nace precisamente en ese lugar insignificante. Con razón leemos en la palabra que Dios se encarga de humillar a los soberbios y se encarga de levantar a los humildes. Por eso les estoy compartiendo este mensaje precioso. Bueno, para mí es precioso, no sé para usted, grandioso. Porque esto me hace pensar en usted y en mí, que quizás el mundo nos considere insignificante, quizás nos critique como fanáticos, quizás nos señale como retrasados mentales o como gente de debilidad mental, como muchos piensan, o como gente manipulable para creer en el siglo XXI en un Dios, cuando los sucesos que hay en el mundo nos señalan la existencia de ese Dios grande, misericordioso y bondadoso, que aun cuando todo el mundo nos juzgue, nos señale y nos desprecie, Dios nos toma en sus manos para abrazarnos y para decirnos a lo más profundo de nuestro ser cuánto nos ama. Por eso vino a esta tierra. Y que estamos en su pensamiento. Y por eso se acuerda de nosotros. No importa que nos veamos envueltos en miles de problemas, o de angustias, o de enfermedades. Porque yo no les estoy hablando de un Dios que está allá en la eternidad. Les estoy hablando de un Dios que está presente con nosotros. De un Dios inmanente, es decir, que está aquí rodeándonos, justamente como lo relata el libro del Apocalipsis en el capítulo 2 y en el capítulo 3, cuando dice que Él se pasea en medio de su iglesia. Y así como Dios se mostró en los días de Miqueas, en los días en que su pueblo era oprimido y era asediado cruelmente, y donde inclusive habían llegado a prácticas tan terribles como el canibalismo. Dios da una palabra, haciendo ver que de lo insignificante
de lo pequeño, Él puede hacer algo grande, algo majestuoso. Que de la carencia Él se encarga de transformarla en abundancia. Que lo estéril Él se encarga de hacerlo fructífero. Y en el pasaje que leímos en el transcurso de este culto, ¿se acuerdan que el ángel, cuando le anuncia a María que quedará encinta por obra del Espíritu Santo, le da a conocer que su prima Elizabeth ya tenía 6 meses de estar encinta, y añade la que llamaban estéril? De ese Dios grandioso, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios generoso y misericordioso, amable y benigno, les estoy hablando en esta mañana. No de un Dios lejano, no de un Dios que no piensa en su creación. Estoy hablando de un Dios que se acerca a usted para hablarle a su interior, para llamarlo, para invitarlo, para que ponga sus ojos y su esperanza en Él. No todo está perdido, hermanos. Hay remedio, hay solución, porque tenemos a un Dios grande y majestuoso, que no solamente eligió lo insignificante para mostrar su poder y su majestad, su sublimidad y su grandiosidad, sino que también tenemos a un Dios que designó un tiempo perfecto. Un Dios que domina a la insignificancia para volverla en magnificencia. Un Dios que domina la esterilidad para volverlo en fructífero. Un Dios que es Señor sobre la muerte para transformarla en vida. Un Dios que es todopoderoso para cambiar la enfermedad en salud. Un Dios que es todopoderoso para transformar el odio del corazón en amor, el resentimiento en misericordia, y la religiosidad en la práctica de una fe que enseña el Evangelio de Jesucristo. Y este Dios sublime y grandioso señaló también un tiempo perfecto. Probablemente si Jesús hubiese nacido en nuestros días no hubiera causado ningún cambio. Yo no lo sé. Los hubieras no existen. Pero considerando la modernidad de nuestra era, considerando la época cibernética, considerando el avance científico, quizás no hubiera causado ningún asombro. Quizás no hubiera sacudido ninguna conciencia. Tanto más cuando estas conciencias están inmersas en el disfrute y en la carnalidad propia de nosotros los seres humanos. Por eso leemos en Gálatas 4:4, pero venido el cumplimiento de los tiempos. Es decir, ni antes ni después, sino en el tiempo exacto. En el tiempo, no el más propicio, sino en el tiempo perfecto. No en el circunstancial, no en el ocasional, no en el fortuito, sino en el tiempo maduro, perfecto e ideal en el corazón de Dios. No era el tiempo en que los corazones de los humanos lo esperaban. No era el tiempo en que los más débiles tenían mucha esperanza. No en el tiempo en que los oprimidos esperaban un milagro. Por eso la reacción de los pastores de asombro, sino en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto y maravilloso de Dios, cumpliendo la ley mosaica, la ley religiosa de los judíos, pero cumpliendo también el tiempo preciso y exacto que Dios estableció en su veracidad.
estableció por el poder y la autoridad de su palabra. Que me enseña que Dios no va a venir cuando yo le grite que venga, porque ese es el error que comúnmente cometemos los seres humanos. Que cuando nos vemos con el agua en el cuello le clamamos y le hacemos una y mil promesas a Dios, que si nos libra nos vamos a entregar a Él. No, Dios no es así. Ojo, yo no estoy diciendo que Dios no nos escuche. Yo estoy diciendo que Dios no se mueve por nuestro clamor. Dios se mueve por su soberanía. Porque otro error doctrinal que aprendemos en nuestras congregaciones es que si ayunamos y que si oramos, Dios va a actuar. Dios actúa por su soberanía. Dios actúa por su gracia. Dios actúa, mis amados hermanos, por su autoridad divina. No es un Dios que lo podamos manipular, que si oramos y le mostramos piedad, Él va a acceder a nuestros sueños y nuestras ilusiones. Eso es falso. Ciertamente Dios nos escucha. Ciertamente Dios mira nuestro llanto. Ciertamente Dios oye nuestro clamor. Pero Él se mueve no por nuestra piedad, sino por su gracia. No olvidemos eso, mis queridos hermanos. Dios no llega ni antes ni después, sino en el tiempo que Él dispone para contestarnos, para levantarnos, para consolarnos, para sanarnos, para perdonarnos y para salvar nuestras almas. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia de hablarles de la fe a mucha gente. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de estar orando por la salvación de muchos de sus conocidos. Y usted le ha hablado y ha orado, y ese conocido que usted anhela que lo acompañe a este lugar, no se mueve en su corazón. Y de pronto un día menos esperado, alguien se acerca y le habla a esa persona. Y ese ser porque usted estuvo orando y porque usted tenía el sueño de que lo acompañara al culto, de buenas a primera, escucha a esa otra persona y se va. Con razón leemos que nuestros caminos no son los caminos del Señor. Que sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Tenemos que cambiar el chip en nuestra conciencia y en nuestra razón. Dios no llega ni antes ni después. No es de quien quiere ni de quien corre. Es cuando Él decide hacerlo. Por eso Él decidió no solamente elegir el lugar, una ciudad insignificante. Pero qué interesante que esa ciudad insignificante signifique casa de pan. Y Jesús, siendo adulto, antes de ser crucificado, dijo: yo soy el pan de vida. ¿Recuerdan? Yo soy el auténtico pan del cielo. El que de mí come no tiene hambre ni sed jamás. ¿Y de dónde salió Jesús? No de un pueblito pequeñito, no de una región despreciada como era Nazaret, para ser el parteaguas en la humanidad, el Salvador y el Redentor, el Perdonador, y que un día volverá a venir a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es, mis queridos oyentes. Dios no llega ni antes ni después, sino en el tiempo preciso. Dios no llega porque usted clame. Dios no llega porque usted ore mucho. Dios no llega porque usted ayune. Yo no estoy quitando la legitimidad de la oración ni del ayuno. Estoy tratando de decirle que Dios tiene su tiempo perfecto, su tiempo idóneo, su tiempo ideal, cuando Él decide irrumpir en nuestras vidas, y siempre será para nuestra bendición, siempre será para nuestra paz,
siempre será para nuestra provisión, siempre será para nuestra salud, siempre será para nuestro perdón, porque ese es el Dios que está presente aquí y ahora. Que no solamente celebramos su nacimiento, sino que anunciamos que es el Señor y que lo adoramos con nuestro Dios eterno, grande y majestuoso, y que lo pregonamos y que lo predicamos como la única esperanza en el mundo. Que estos días de Navidad y de reunión, usted permita que Jesús venga a su vida, irrumpa en su corazón para mostrarle su gloria, su poder, su autoridad y su tiempo especial que ha elegido para mostrárselo a usted, y solamente para usted, porque quiere su bendición. Dios eligió venir a esta tierra como un niño desamparado, que no tenía un lugar propio para nacer. No nació en palacio, nació a 11 o 12 o 13 kilómetros de distancia de ese palacio, pero no en el palacio. Y sin embargo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador, el pan de vida y el sustentador, nuestro dulce pastor, a quien le damos gracias por haber nacido en esta tierra y en el corazón de todos aquellos que le hemos permitido que nazca. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes en estos días de Navidad. Bendiciones. Amén y amén.